Hola, mi nombre es Claudia Zapata, soy psicóloga especializada en neuropsicología, coaching y sexualidad. Hoy les vengo a hablar sobre autoimagen y sexualidad en diversidad funcional. Es sabido que la esclerosis múltiple puede crear una discapacidad adquirida. Esta discapacidad adquirida nos puede llevar a tener diferentes cambios en muchas áreas de la vida y que eso cree un problema en la funcionalidad diaria de una persona. Los cambios son vitales, pueden ser abruptos o pueden ser progresivos, pero es verdad que en cualquier momento en que se dé la enfermedad siempre afecta a la vida de la persona. Encajar estos cambios es muy difícil porque digamos que te implican, ¿no?, toda la parte psicológica, toda la parte emocional, y esto afecta en todas las áreas. Cuando hablamos de autoimagen, hablamos de autoestima, de la imagen personal, de cómo creamos, ¿no?, nuestro cuerpo, cómo lo vemos, ¿vale? La autoimagen se construye cuando hablamos de imaginarios de género, hablamos de imaginarios corporales, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de imaginarios corporales, son todas aquellas imágenes sociales que nos venden, ¿no?, sobre nuestro cuerpo, sobre cómo ha de ser, sobre cómo lo hemos de presentar, sobre los rituales que hemos de mantener, tanto hombres como mujeres, para presentar nuestro cuerpo a la sociedad, ¿no? Hablamos de hábitos alimenticios, de técnicas de relaciones sexuales, de cómo nos relacionamos y nos presentamos frente a los otros, la emotividad, ¿no?, que hay debajo de esa presentación social del cuerpo. Luego también tenemos los imaginarios de género, que nos marcan un poco qué es para hombres, qué es para mujeres. Es verdad que a día de hoy se intentan que estos imaginarios sean mucho más neutros o mucho más abiertos, ¿no?, para las diferentes sexualidades que se nos presentan, pero es verdad que todavía sigue estando muy marcado. Luego también la autoimagen la marca las relaciones y las prácticas sexuales que tenga cada uno. Entonces, todo esto crean como un concepto, como una visión de nosotros mismos, cómo es nuestro cuerpo, si es agradable, si es desagradable, la parte que nos gusta, la parte que no nos gusta, los colores que nos favorecen, los alimentos que más nos agradan o que creemos que más nos benefician o no. La expresión de estos imaginarios nos llevan directamente a crear un tipo de relaciones u otras, ¿no?, y digamos a crear una relación con el exterior y bueno, nuestra autoimagen entonces es muy importante porque marca absolutamente todo. Como veremos, ¿vale?, la autoimagen y la autoestima están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una buena valoración de nuestro cuerpo, si nos gusta cuando nos miramos al espejo, si vemos que aquello es agradable, que está acorde a cómo nos gustaría presentarnos a los demás, seguramente nuestra autoestima sea mucho más alta. Sin embargo, si nuestra autoimagen es pobre, nuestra autoestima también será pobre, y es algo que se retroalimenta mutuamente. Debemos intentar siempre que nuestra autoestima, nuestra autoimagen sea positiva, porque eso hará que nuestro pensamiento también sea positivo hacia nosotros mismos y tendremos entonces un lenguaje mucho más ecológico. Cuando hablamos de la autoimagen no podemos evitar hablar de emociones, porque al fin y al cabo, detrás de la autoestima, detrás de la autoimagen, todo lo que se mueve es un mundo emocional que debemos saber manejar y debemos ser conscientes de la importancia que tiene. Cuando hablamos de la esclerosis múltiple, hablamos de una carrera de fondo. Hablamos de que se puede dar de manera progresiva o se puede dar de manera abrupta, pero siempre los cambios son bastante progresivos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que debemos ir construyendo poco a poco o en algún momento debemos dedicarle tiempo a las emociones. Muchas veces lo que hacemos es tirar de largo, ¿no?, y no prestarle atención, pero es verdad que poco a poco esto empieza a ser mella en las demás áreas de nuestra vida. Con lo cual, cuando nos encontramos con estos cambios tan bruscos, ¿vale?,
Debemos ser conscientes de que necesitamos tiempo para encajar. No es fácil cuando se crean planes, cuando se crean expectativas, cuando se tienen, nos montamos, digamos, una historia en nuestra cabeza, ¿vale? De cómo debe ser la vida y de repente, pues eso cambia, ¿no? Entonces, claro, debemos empezar a construir y la idea es construir algo fértil, algo que nos ayude y que nos permita, ¿no?, avanzar y quizás no obstaculizarnos o limitarnos más de lo que la enfermedad ya lo puede llegar a ser. Entonces, aquí es importante la imagen corporal, el trabajarla mucho, porque es verdad que se dan cambios a nivel emocional, a nivel físico, ¿no?, a nivel cognitivo, entonces todo esto hay que darle su proceso, hay que darle su tiempo de preparación, ¿no? Para elaborar todos estos cambios hay que ser conscientes de que formamos una parte importante, o sea, es algo que nos tenemos que hacer conscientes de que somos el ente activo del cambio. No podemos esperar a que los demás cambien, a que el entorno cambie, a que la enfermedad cambie. Esto ya ha pasado, el cambio ya se ha dado. Depende de nosotros el construirlo de una manera que nos permita, a partir de esta situación actual, poder construir una vida o el quedarnos en la enfermedad. Y creo que la enfermedad ya limita, pues es el intentar, el encontrar otros caminos para avanzar. Las emociones nos marcan todo, nos marcan nuestro mundo interior, la relación que establecemos con los demás, cómo vemos el mundo. No es lo mismo ver el mundo cuando estás contento a ver el mundo cuando no lo estás. El mundo cambia, o sea, nuestra visión del mundo cambia completamente, el mundo sigue siendo el que es. O sea que por eso es importante. Tenemos una responsabilidad y debemos ser responsables y ser conscientes de esa responsabilidad. Por eso es importante hacerle duelo a las pérdidas ocasionadas. Es verdad que cuando se habla sin tener esa discapacidad es muy fácil decirlo, pero es cierto que hay que construir las pérdidas, hay que darles espacio al duelo y a partir de ahí intentar hacer algo positivo. ¿Qué aprendemos a partir de aquí? ¿Qué visión del mundo podemos llegar a tener? En cuanto a la sexualidad, es importante también ver esta transición. Es verdad que la sexualidad está basada como en algo muy coital, ¿no? Y tenemos una idea de lo que es la sexualidad que creo que es muy limitada para lo que realmente es. La sexualidad es extremadamente amplia y creo que se puede construir desde muchos lugares, sobre todo desde eso, desde ese mundo emocional, porque cuando no estamos bien emocionalmente, difícilmente todo lo demás puede funcionar, y mucho menos el tema sexual. Porque lo que hace las emociones es que te bloquean y que no te permiten disfrutar, que no te permiten estar presente en ese momento, que es cuando más lo puedes llegar a necesitar. El lenguaje interior que creamos. No es lo mismo el decirnos palabras bonitas, el sentirnos bien con nosotros mismos, el poder ser ecológicos en nuestro pensamiento, a de pronto utilizar palabras negativas, pensamientos negativos, porque entonces eso va a hacer que todo lo veamos de manera negativa. Sin embargo, si intentamos ser ecológicos con nosotros mismos, el pensar, el tratarnos bien, el tratarnos con cariño, desde la, digamos, desde la aceptación, desde el, oye, esto es así, o sea, me ha pasado y a partir de aquí he de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, esta visión de cambio hacia nosotros mismos va a ser muy importante. Debemos evitar caer en los mitos que por lo general se cae cuando hay una discapacidad adquirida por en medio, que son: todo esto puede jugar en contra de nosotros mismos, es como tirar piedras a nuestro propio tejado. Es despersonalizar el cuerpo de todo lo demás que es la persona. Es como, bueno, ahora tengo esta discapacidad y ya soy esta discapacidad y no soy nada más. No, perdona, es verdad que esa discapacidad está presente, es una característica que actualmente tienes, pero sigues siendo la misma persona, la misma buena persona, la persona que ayuda a los demás, que entrega a los demás, que puede hacer muchas cosas por los otros y por sí mismo, evidentemente. No es solo la enfermedad
Debemos de dejar de centrarnos solo en lo que ha pasado, sigue siendo la misma persona. Encontrar una y mil razones para no disfrutar. Esto es muy habitual, que es no estoy de ánimo. Ya digo que en cuanto menos lo hagas, menos lo vas a necesitar, con lo cual es necesario esto, ¿no? Hemos hecho un cambio, no debemos pelear contra ese cambio, es tontería luchar, el cambio está, es simplemente, vale, a partir de este cambio, pues ahora igual, si he perdido sensibilidad vaginal, pues quizás entonces tengo que explorar mi cuerpo y encontrar otras zonas erógenas que me hagan sentir bien, que me den placer. El cuerpo es totalmente amplio. Tenemos la gran suerte de que todo nuestro cuerpo está recubierto de piel y la piel es totalmente sensible, con lo cual es encontrar nuevas zonas erógenas, nuevas... es una aventura esto ahora, de descubrir lo que nos gusta, dónde nos gusta, con qué intensidad, con qué frecuencia. Muchas veces el tema de la sexualidad pasa como a un segundo, tercero, cuarto plano cuando hablamos de una discapacidad adquirida, pero no deberíamos de hacerlo así. La sexualidad es extremadamente importante. Necesitamos el sentirnos acompañados. La sexualidad crea un vínculo y ese vínculo es necesario mantenerlo, porque nos ayuda a estar mejor, a estar de buen humor, a enfrentarnos de manera diferente al mundo y a las demás personas, ¿no? Y sobre todo, es necesario reconstruir con la pareja, hablar con la pareja, no encerrarse, ya sea con la pareja, que es evidentemente la persona con la que se debería hablar, pero también hablarlo con otras personas. Muchas veces creemos que el sufrir las almorranas en silencio hace que como si no existiera, como si no tuvieran, y muchas personas la tienen. Y cuando tú lo puedes hablar y cuando tú lo puedes abrir, cuando te abres a los demás, es como que aquella tensión, aquella presión disminuye, o por lo menos te ayuda a verlo de manera diferente, de que no eres el único, de que lo vive así o de que tiene esas mismas emociones, ¿no? Y lo que les decía antes del reducir la sexualidad al coito, la sexualidad es muy amplia. Lo que hablaba antes de reconstruir con la pareja es súper importante, el poder hablar con la pareja. Es cierto que no todas las parejas, cuando hay una discapacidad adquirida por en medio, parten de la misma situación, y es importante el tener en cuenta que depende de la relación que tenían antes, de la pareja, de las familias de ambos, de dónde estaba puesto el foco, si estaba puesto en lo físico, si estaba puesto en lo emocional, si estaba puesto en, oye, mira, es que económicamente esta persona me ofrece ciertos beneficios, ¿no? La capacidad de adaptación de cada miembro de la pareja, la personalidad premórbida tanto de la pareja que sufre la discapacidad adquirida como de la persona que vive, porque no debemos olvidar de que el cambio no se produce solo en la persona que tiene la enfermedad, sino que es algo sistémico. O sea, las discapacidades adquiridas, sea por el motivo que sea, siempre repercuten en todos los miembros de la familia. Y sobre todo las secuelas de las lesiones. Aquí ya tendríamos que mirar caso por caso, pero es cierto que esto marca un poco la reestructuración que se da después con la pareja. Como profesionales siempre pienso que debemos acompañar siempre a reconstruir, o sea, a encontrar de nuevo ese punto de unión, porque la unión siempre está, el vínculo siempre está. No es algo que desaparezca de repente, lo único es que a veces pues nos olvidamos o lo dejamos a un lado, y es cierto que es importante el encontrar de nuevo ese punto de unión entre las dos personas. Debemos reforzar siempre como profesionales la autoestima de la persona que sufre la discapacidad adquirida y sobre todo ayudar a la otra persona también a reconstruir, a adaptarse, porque bueno, siempre se dan unos cambios importantes y no debemos obviar esos cambios, están presentes y debemos darles el lugar que tiene. Sobre todo es importante la comunicación, siempre, y el trabajar las emociones y los miedos, y siempre intentar ser muy sinceros y muy claros con lo que se siente y se piensa en cada momento.
Es necesario que seamos conscientes de que la sexualidad es extremadamente importante en todas las personas. O sea, no se debe negar, no se debe obviar, no se debe poner en un segundo plano. Debemos darle la importancia que tiene. A partir de la sexualidad podemos trabajar infinidad de cosas y además tiene una repercusión en todas las áreas de la vida, con lo cual es importante que hagamos este trabajo, ¿no? Nos da calidad de vida, bienestar emocional, nos hace el estar ligados y unidos a otra persona. Y cuando nos sentimos acompañados es que realmente podemos hacer casi cualquier cosa. Con lo cual es importante que creemos este vínculo, que lo mantengamos y que le demos el lugar que se merece. Para concluir, me gustaría dejar muy claro que las emociones son pasajeras. O sea, podemos sentir rabia, podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría, podemos sentir enfado, lo que sea. Pero todas las emociones son pasajeras y no son negativas, pero es cierto que necesitamos construirlas y trabajarlas, porque puede ser que una emoción que no tiene por qué ser en principio negativa, sí que se vuelva negativa en el momento en que pueda crear una limitación para la persona, para que pueda llevar una vida lo más normalizada posible y bueno, es importante que se pueda trabajar. Sobre todo la sexualidad va más allá del coito, por favor, esto es súper importante tenerlo claro. Aprovechemos esta oportunidad para redescubrir, para aventurarnos, para probar cosas y saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Y sí, los genitales están muy bien y sirven para lo que sirven, pero por favor, tenemos más partes del cuerpo, hay muchísimas zonas erógenas, muchísimas zonas que nos pueden dar un placer inexplicable y sin embargo es como la cultura coital está muy marcada, pero debemos luchar para abrirnos, para expandir las emociones, las sensaciones y abrirnos a todo lo que el cuerpo nos puede ofrecer. Luego, a veces solo estamos en un momento de desconexión y debemos permitírnoslo, pero hemos de tener claro que no hemos perdido nada, todo sigue estando en el mismo sitio, solo es cuestión de intentar volverlo a encontrar. ¿Vale? No es que nada se haya perdido en el camino. Luego, la enfermedad no ha de quitar nunca oportunidades. Al contrario, te ha de dar otras nuevas. A partir de la enfermedad, ¿qué cosas puedo redescubrir? ¿Qué cosas puedo hacer? Porque seguro, en esta vida aprendemos de todo y seguro que hay muchas cosas que se pueden aprender que nos pueden dar una visión totalmente diferente y enriquecida de lo que es la vida. No se tiene que hacer ningún camino en solitario. A mí me sorprende que a día de hoy, con tantos profesionales, con tanta gente preparada para hacer un buen acompañamiento, las personas opten por pasar esto completamente solos y no es necesario. Seguro que si encuentras un acompañamiento que sea óptimo, podrás lograr muchísimas cosas a la hora de trabajar tus emociones, tus sentimientos frente a la enfermedad. Evidentemente es una situación muy difícil y solo lo sabe la persona que lo está viviendo, pero es cierto que habemos profesionales con mucha empatía que podemos ayudar, que podemos hacer un acercamiento y un acompañamiento para que todas estas cosas que quizás a día de hoy puedan estar limitando, dejen de ser obstáculos y sean impulsores pues, de una vida con mucha más calidad. Es imprescindible mirar cómo estamos construyendo la autoimagen, cómo se está construyendo las emociones, la autoestima, todo esto es importante darle la importancia que tiene. Y bien, espero que les sirva, que por lo menos puedan tener un punto de reflexión y como vuelvo a decirles, siempre pueden buscar un buen profesional que les acompañe en este camino. Muchas gracias. Claudia, a una persona que le han diagnosticado hace poco esclerosis múltiple y que está todavía tal vez recuperándose de las secuelas de un brote, ¿en qué momento le dirías tú que debería empezar a preocuparse o debería empezar a pensar
en otros aspectos de su vida que no son solamente aspectos motores o cognitivos, que son los aspectos importantes que nos has comentado? Yo soy partidaria de que las personas debemos trabajarnos psicológicamente en todos los momentos. No hace falta que haya un momento grave, no hace falta que tal. Sin embargo, es cierto que un buen momento es en el momento en que te diagnostican. ¿Por qué? Porque es un golpe muy, muy fuerte, porque hay muchas cosas que son muy difíciles de encajar, y creo que entre más recursos tengas, entre más recursos encuentres, entre más recursos descubras en ti mismo, pues más fácil te será el enfrentarte, ¿no?, a la nueva situación, a las consecuencias que puede traer la enfermedad. Y no es lo mismo enfrentarse a una enfermedad cuando uno está psicológicamente bajito, ¿no?, cuando estás con un estado de ánimo bajo, porque es cierto que esto lo que hace es que el cuerpo esté más vulnerable, ¿no?, a todas las afectaciones que puede crear la enfermedad. Sin embargo, cuando estás psicológicamente alto, cuando estás fuerte, pues te puedes enfrentar mucho mejor. Entonces, en el momento... En el momento mismo del diagnóstico. Sí. Hoy día hay unidades de atención a los pacientes, a los afectados de esclerosis múltiple en prácticamente todos los grandes hospitales. ¿Qué les faltaría a estas unidades, o qué profesional podría complementar el trabajo que realizan estas unidades? Bueno, yo creo que muchas veces la parte psicológica es la olvidada. Es verdad que estas unidades tratan todo lo físico, ¿no?, y hacen un gran trabajo y una gran labor en ese aspecto, pero es cierto que creo que hace falta el reforzar, ¿no?, toda la elaboración. Claro, yo puedo hablarte desde el psicólogo y desde un coach especializado que trabaja con los cambios, ¿no?, y que trabaja con las nuevas situaciones. Entonces creo que se puede hacer un trabajo muy enriquecedor a partir de ahí. Entonces, la persona que detecta que tiene esta necesidad, el afectado de esclerosis que detecta esta necesidad, ¿a quién aconsejarías que acudiese, o de qué manera tendría que pedir esa ayuda para poder obtener el recurso profesional que necesita? Yo creo que a día de hoy hay tantos profesionales como personas, ¿no?, y como necesidades. Es verdad que yo hablo a nivel psicológico, pero a día de hoy hay terapias alternativas a la psicología, yo qué sé, diferentes terapeutas que se dedican a trabajar todo el mundo emocional, y creo que la persona ha de decidir con qué recurso se siente cómoda. O sea, hay alternativas bastante amplias. Entonces... Claro, pero precisamente el problema puede ser en que hay un abanico muy amplio para escoger, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede orientar al afectado de esclerosis múltiple para que escoja una buena terapia o un buen soporte psicológico? A ver, a día de hoy psicólogos hay muchos, eso es verdad. También hay psiquiatras que pueden hacer, digamos, un acompañamiento más a nivel de tratamiento farmacológico. A pesar de ese tratamiento farmacológico, creo que debe de haber otro trabajo más profundo a nivel de emociones y de sensaciones, ¿no?, para que realmente haya un cambio establecido y fuerte. Pero es verdad que si puede ser un psicólogo más especializado en todo lo que son discapacidades adquiridas, o en este caso en esclerosis múltiple, que puedan hacer un acompañamiento tanto a la persona, porque aquí hablamos del afectado, pero es verdad que nos olvidamos de las familias, que también necesitan, ¿no?, elaborar todo ese cambio y elaborar todas esas emociones que surgen a partir de aquí. Pues yo creo que entre más especializado mejor, pero es verdad que para empezar un recurso psicológico estaría bien, por lo menos para empezar, y luego ir abriendo puertas con respecto a las terapias, a las técnicas que mejor se adapten a la persona. ¿Existen grupos de autoayuda, ¿no?, igual que hay grupos de duelo, por ejemplo, o los otros grupos que tratan diferentes
afecciones? ¿Existen grupos de ayuda para las personas con discapacidad adquirida? Sí que existen y depende del colectivo. Claro, discapacidades adquiridas hay muchísimas, ¿no? Pero es cierto que sí, por ejemplo, para esclerosis múltiple sí que existen grupos. Lo que pasa es que muchas veces el propio afectado es reacio a contar con este recurso, porque muchas veces se piensa que esto se vive solo, y realmente, cuando lo comentaba en la presentación, que cuando te abres y te das cuenta de que hay otras personas que pasan por las mismas situaciones que tú, que están teniendo los mismos miedos, las mismas inquietudes, que también están enfadados, que están dolidos, que están tristes, que igual tienen los mismos problemas con la pareja, pues esto siempre es muy terapéutico, o sea que sí que los hay y sí que son muy recomendables. ¿De qué manera crees que puede ayudar el entorno del afectado? Si tuvieras que dar unos consejos a las familias o unas indicaciones, ¿cuáles serían? Vale. Sobre todo, primero al afectado decirle que la familia también sufre. O sea, no solo te está pasando a ti como afectado, le está pasando a toda la familia y a todo tu entorno, porque esto es como una onda expansiva que empieza contigo, pero tiene mucho alcance. Entonces, sobre todo que sea consciente de esto, que no solo le afecta a él. Luego, a las familias, siempre decir que es importante que las familias también se den ese lugar, que se den ese tiempo de elaboración. O sea, no es fácil tener un familiar cuando tú te has creado unas expectativas, cuando yo lo conocía, yo antes era y ahora es, ¿no? Esto es algo que es importante encajar, y es importante que las familias se den este espacio. O sea, la persona afectada es importante, pero no podemos acompañar a alguien si nosotros no estamos bien. No podemos ser un buen soporte si nosotros psicológicamente estamos un poco tambaleando. Entonces, claro, es importante que se trabaje, y a partir de esta fortaleza que se crea y que se construye, pues que se pueda hacer un buen acompañamiento al afectado. Y como decía, la esclerosis múltiple es una carrera de fondo, no es algo que cambie ahora y ya no cambie más. Seguramente, en el peor de los casos, se dan cambios constantes, que por desgracia siempre son a negativo, en el sentido de las cosas que puede limitar, ¿no? Entonces creo que sí que es importante que se haga un buen trabajo en ese sentido. Muchas gracias, Claudia. De nada.